Soy el pastor Juan José Gil. Estamos a las puertas del mayor engaño, seguramente, de toda la historia de la humanidad. Y no se trata solamente de falsos cristos, falsos profetas. Estoy hablando de un engaño global a todo el mundo sin distinción. Este engaño del que estoy hablando está reflejado en Apocalipsis y vamos a pasar por algunas escrituras, ya que tengo abierto la Biblia en Apocalipsis y vamos a ver cómo se habla de estas o de, llamémosle, síntomas o indicaciones o señales de que hay un engaño masivo que va a abarcar a toda la humanidad y que me parece que todos tenemos que tener en cuenta. Mucha gente no lo va a notar en el sentido de que todo se disfraza. Ya sabemos que los engaños funcionan porque lo que se presenta para engañar a la gente pues viene con una cierta cubierta, un cierto disfraz, de manera que haga pensar una cosa cuando en realidad lo que está por detrás es otra. Esto está ocurriendo en muchos órdenes porque estamos viviendo un momento histórico, una situación social y política y económica mundial que ya lleva mucho tiempo sobre falso, sobre terreno arenoso, sobre algo que no se sostiene. Y lo están tratando de apuntalar de una manera u otra, pero ya hay mucha falsedad en ello. Por tanto, el engaño ya está en operación. Pero hay un engaño global del que nos habla la Biblia que es necesario que lo veamos, que lo entendamos y que nos apercibamos de lo que se nos viene encima y que ya muchos dicen que está totalmente en operación. Pablo estaba apuntando en esta dirección, diciendo que ya el engaño de iniquidad, el engaño de la maldad ya estaba operativo y sin duda lo ha estado a lo largo de la historia, solo que nunca se habían tenido las herramientas, los instrumentos como hoy para traducirlo, trasladarlo, expandirlo a nivel mundial, a nivel global. Hoy sí los tenemos y además contamos con los adelantos tecnológicos para hacerlo posible y todo lo que haga falta que se está poniendo en operación para tenerlo tan sumamente camuflado que nadie lo pueda ver. Pero la escritura es fiel y nos va a revelar o nos está revelando de manera que estemos atentos y estemos apercibidos, conscientes de que esto no solamente está en operación, sino que va a desembocar en algo temible, tremendo. Vamos a Apocalipsis 13. Estoy seguro de que si estás leyendo la Biblia con regularidad o si estás muy metido en todo el tema escatológico, lo habrás leído muchas veces. Pero vamos a verlo en Apocalipsis. Aquí en el capítulo 13 nos dice que a partir del versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahí tenemos ya una primera presentación de un disfraz. Habla como cordero, perdón, aparenta ser cordero, pero habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hablando del sistema que va a estar gobernando, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando habla de hacer qué, es algo así como imponer algo de forma engañosa de manera que la gente se preste. Entonces no está, digamos que no tiene la apariencia de una dictadura, no tiene la apariencia de un régimen absolutista, quizá no, pero a través de las leyes, a través de las normativas y demás, al final te lleva a lo mismo. En el fondo sí que es dictatorial y absolutista. La humanidad está avanzando en esa dirección. Y entonces el resultado será, sin duda, esclavitud. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Dice que hace que la gente le adore a esa bestia, a ese sistema. Y aquí el término adoración, por supuesto, no es el término primitivo
de que uno se inclina delante de su ídolo, de su Dios, y se entrega en ese momento a lo que el Dios pida o a lo que esos dioses, en el caso del paganismo, le puedan estar indicando por medio de sus pitonisas o lo que sea. No. Aquí el término de adoración es el término de total sujeción. Es decir, todo lo que les digan lo van a hacer. Todo lo que provenga de la bestia se va a cumplir, porque ya se han sometido, ya se han sujetado. Y ahora dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjate que estas señales son engañosas. En otras palabras, te pueden estar diciendo, esto es por aquello y vamos a lograr lo otro. Pero en realidad lo que están haciendo es sus propósitos, sus objetivos conseguidos de parte de la humanidad de una forma falsa, engañosa. Entonces, imagínate cómo empieza el versículo 14. Entonces llegamos a esto. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y ahí vemos cómo es por engaño, engaña a los moradores de la tierra que vamos a hacer algo maravilloso, pero lo que está ocultando detrás es que se trata de la bestia, de la adoración a la bestia, y que todo ese desarrollo tecnológico, porque la imagen va a poder hablar, va a poder comunicarse, va a poder transmitir todo lo que sea necesario para mantener a la población en esa línea, en esa dirección, hasta llegar, imaginaros, a esto. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y entonces aquí conectamos esa trayectoria de sujeción, de obediencia a la bestia, a llegar a la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque lo que se está confirmando es un estado de esclavitud que va a requerir que todos esos esclavos sean marcados como propiedad de la bestia. Piensa en esto. La marca de la bestia está direccionada a sellar a cada esclavo de manera que se sepa y permanezca esa propiedad de forma legal como propiedad de la bestia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacían los señores de la antigüedad cuando tenían esclavos? Los esclavos pasaban a ser de su propiedad. De manera que lo que les sellaba les daba también esa legalidad. La vida de esa persona quedaba en las manos del amo, las manos del dueño. Y esto es lo que está pasando aquí, porque dice claramente, como hemos leído en el versículo 15, que la imagen hablará y hará matar a todo el que no la adore. Entonces, no creo, me parece a mí, no creo que vaya a ser una persecución del todo sangrienta, que vaya a ser una persecución contra todos los que se rebelen contra la bestia, de andar detrás de ellos matándolos. Pudiera pasar, y quizá en zonas pasará, pero a mí me da la impresión de que esa marca de la bestia lleva algo que es puesto en la persona y que no necesitarán lanzar esa persecución a menos que salgan de su radio de acción. Por eso es para mí tan importante que se entienda la necesidad de hacer lo que Jesús dijo.
Cuando veáis la abominación desoladora, salid de la ciudad, huid a los montes. Algunos dicen, no, pero igual nos quedamos aquí y si nos matan, que nos maten. Si nos persiguen, que nos persiguen. Si no podemos tener una cosa, pues no lo haremos. O no podemos hacer otra, pues aquí estamos. No nos vamos a sujetar. Pero el asunto es este, es que si ya algo de esa marca, algo han podido poner en ti, es muy posible que ya haya una conexión entre lo que tú llevas y la maquinaria capaz de acabar con tu vida. Entonces esto podría significar que estamos abocados a un futuro apocalíptico, a un futuro, como lo llamamos, distópico, que se está volviendo contra la humanidad. Y entonces, si han logrado ponerte algo o de alguna manera prepararte para reaccionar al aparato tecnológico, entonces es muy posible que en esos momentos, simplemente con ondas radioactivas o con ondas electromagnéticas, con RFDI, con todo esto en movimiento, en marcha, puedan dañarte, puedan detener tu marcha, puedan inhibir tus funciones. En otras palabras, puedan detener tu vida. Entonces, por una parte, hay que tener mucho cuidado para evitar este engaño y hay que tener también la precaución de que cuando ya se haya visto y ya esté claro, se comience un movimiento hacia fuera de esos lugares donde hay una exposición al electromagnetismo. Esto es importante porque estamos abocados por la tecnología actual a estar bajo un paraguas de control tremendo. Si podemos, evitémoslo. Ahora, fijaros más adelante, estamos todavía con el tema del engaño. En el capítulo 18 de Apocalipsis, fijaros cómo se dice que también se da la orden. En el versículo 4, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Une estas cosas, por favor, porque vamos a estar expuestos a un tipo de plaga que será tremendamente trágica, peligrosa, y por tanto hay que salir. No nos dice específicamente cuál es esta plaga, excepto que nos va a dar indicaciones de destrucción a lo largo del capítulo. Pero es posible que haya algo más que se pueda considerar plaga y que esté operando dentro de esa Babilonia, dentro de ese sistema. Fijaros lo que dice el versículo 23 del mismo capítulo. Estamos en Apocalipsis capítulo 18. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Fueron engañadas. ¿Cómo? A través de sus hechicerías. Sus hechicerías, la palabra traducida como eso, en el original griego es pharmakeia. Y es que estamos en un momento de la historia en el que la industria ha crecido tanto que es posible darle una multitud muy variada de usos, desde lo que se echa en la tierra para los cultivos, lo que nos comemos, lo que se pone en el agua para beber, lo que se utiliza en el sistema sanitario. Es decir, hay muchísimas posibilidades de extender esas pócimas, esas hechicerías, esas farmaqueas a la población de manera que sean engañados. Fijaros la palabra que se utiliza. Dice,
pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Une los puntos, como se dice, une las piezas del puzzle, porque vas a descubrir, tarde o temprano, si estamos atentos, vamos a descubrir toda la trama, todo el entramado. Fijaros lo que en el siguiente capítulo, en el capítulo 19, se nos habla de la destrucción del sistema de la bestia, y nos dice así en el versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Podemos entender otra vez esta pieza en el contexto? Es que hay un engaño a nivel global, a nivel mundial, que se está fraguando, que tiene una finalidad, que es alcanzar a toda la población. ¿Por qué? Porque el destino de la población es quedar ligados al sistema, esclavos de ese sistema. De manera que ya no se va a poder salir de esa tela de araña sin arriesgar tu vida, porque tus conexiones con el sistema, con la bestia, van a ser conexiones tecnológicas, van a ser conexiones electromagnéticas seguramente, porque se trata de computación, se trata de conexiones a ese nivel y se trata de elementos que se pueden utilizar para unir puntos, para unir esas conexiones, para unir al ser humano y la maquinaria y el sistema o la bestia, como se le quiera llamar, sea que la bestia es una referencia al sistema o sea que la bestia es una referencia a todo ese entramado tecnológico, o que quizá es una referencia también a la cabeza visible o las cabezas visibles de ese entramado, de esa bestia. Sea como sea, lo que nos está diciendo aquí, todo apunta en esa dirección, es que la historia de la humanidad va a acabar en un momento en el que hay en marcha unos mecanismos de engaño tan extendidos que cubren toda la tierra, porque nos acaba de decir en Apocalipsis 13 que es a todas las naciones, y lo acabamos de leer también en Apocalipsis 18, es a todas las naciones. Y lo mismo confirma Apocalipsis 19. Hemos leído todas esas escrituras y en todas ellas se nos dice a todas las naciones. Es decir, el engaño será global. Pero tenemos argumentos aquí, tenemos indicaciones en la palabra de Dios para que indaguemos, investiguemos y descubramos por lo que ocurre, por las señales que se nos muestran, por la evolución propia del sistema, hacia dónde vamos y cómo se va a llevar a cabo todo ese plan, hacia dónde quieren llevar a la humanidad. Y para que estemos atentos y para que entendamos también por qué se nos dice, tanto en Mateo 24 como en estas escrituras de Apocalipsis 18, que hay que salir, dejar el sistema atrás. En fin, os dejo esto para reflexión. Tenedlo en cuenta, por favor, y asumamos también esa responsabilidad. Ese es el futuro distópico que nos aguarda. Ese es el final de la historia de la humanidad. Y por tanto tenemos que estar pendientes, porque es muy posible que ya estemos pisando ese terreno que se nos anuncia aquí. Que el Señor os bendiga.